Cuando Occidente impuso sus sanciones, con el tiempo resultó que no bastaba con imponerlas, sino con controlar que realmente se aplicaran. Países como Armenia, Kazajistán o Turquía estaban encantados de suministrar a Rusia productos prohibidos a cambio de un agradable porcentaje. Llamamos a este esquema importación paralela y gracias a él nos sentimos mucho las sanciones. Los ofendidos políticos occidentales, en respuesta a esto, empezaron a presionar a nuestros países vecinos para que dejaran de suministrarnos productos prohibidos. Pero mientras presionaban a un país, otro empezó a comerciar con nosotros. Y los funcionarios occidentales se cansaron de dar vueltas por el mundo y prohibirlo todo. Uno de esos países son los Emiratos Árabes Unidos, y en este artículo quiero contarles por qué las amenazas y presiones occidentales sobre los EAU no están surtiendo efecto. El Wall Street Journal informó recientemente de que los funcionarios occidentales están presionando a los EAU por el comercio con Rusia, pero tienen poco éxito y el comercio entre nuestros países solo ha aumentado un 68% en el último año. Además, el presidente de EU, Mohammed bin Zayed, visitó personalmente a Vladimir Putin, a pesar de las presiones occidentales. Según las estimaciones de los medios de comunicación occidentales, a través de EAU entran en Rusia chips prohibidos y otros componentes informáticos, equipos de comunicaciones, eléctricos y de otro tipo, cuya exportación, según sus informaciones, se habría multiplicado varias veces en comparación con la que había antes de las sanciones. Para entender por qué los EAU no se ven afectados por las amenazas occidentales, veamos las peculiaridades de este país, así como lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Más del 80% del territorio de los EAU es desierto sin vida, donde no se puede cultivar nada además. Debido al cambio climático, la superficie de los desiertos no hace más que crecer, y la proporción de tierra apta para la agricultura disminuye. Pero la población de los EAU ha crecido varias veces en las últimas décadas, y resultó que el país pasó a depender en un 90% de los productos importados del exterior. Rusia no era el principal y más importante proveedor de productos a los EAU. Los árabes importaban principalmente alimentos de India, Brasil, Estados Unidos, Pakistán y otros países. Pero estos países también se han visto afectados por el cambio climático. India, por ejemplo, prohibió las exportaciones de cereales para alimentar a su población. Luego restringió las de arroz y ahora estudia prohibir las de azúcar. Europa también tiene problemas con sus cosechas debido a la sequía, el cierre de fábricas de fertilizantes y la prohibición de comprar abonos a Rusia y Bielorrusia. También existe el factor del cierre de los acuerdos sobre cereales, aunque tiene poco efecto en los precios de los cereales. Pero nuestros vecinos también estaban suministrando algo a los mercados mundiales. Veamos el problema desde otro ángulo. Debido al deseo de Estados Unidos de mantener su hegemonía, los estadounidenses han provocado una crisis económica mundial, y esto ha afectado al poder adquisitivo de la gente de todo el mundo. Hace poco, se publicó un nuevo informe sobre las ventas de teléfonos inteligentes que mostraba un descenso récord de 10 años en su producción, porque la demanda cayó y la gente empezó a comprar solo lo esencial, y puede actualizar su teléfono con menos frecuencia de lo que lo hacía mucha gente antes de la crisis. En el artículo sobre Japón ya escribí que debido a la crisis provocada por los estadounidenses, sus aliados países como Japón o Corea del Sur sufrirán en primer lugar, porque producen diversos productos electrónicos cuyas ventas caen durante la crisis. Al mismo tiempo, Japón, al igual que los EAU, depende críticamente de las importaciones de alimentos y si los japoneses no pueden vender nada, no tendrán nada que comer y que se lo agradezcan a Biden. Así pues, el principal producto de exportación de los EAU es el petróleo, y debido a la disminución de la producción de diversas materias primas, la demanda de petróleo también puede caer, y los árabes también se preguntan qué comerán entonces.
La disminución de la demanda de petróleo puede afectar a los intereses de Rusia. Pero Rusia produce sus propios alimentos y aún le queda mucho para exportar, lo que nos distingue de países como los o Japón. Estos países tienen que pensar en cómo sobrevivir en una crisis y con qué comprar alimentos, mientras que nosotros nos proveemos de ellos. Puede que no estemos al 100% con todos los artículos, pero desde luego no tenemos que esperar pasar hambre. El presidente de los CAU debió de hablar con Putin sobre este tema, y el volumen de comercio entre nuestros países empezó a crecer rápidamente, y este crecimiento se debió también al aumento de los suministros de alimentos a los OU desde Rusia. Al mismo tiempo, debido a la rescisión del acuerdo sobre cereales, otro gran proveedor desaparece del mercado y el papel de Rusia en el mercado alimentario aumenta. Por eso, los árabes y los africanos acuden a nosotros para diversas negociaciones y cumbres, porque necesitan algo que comer y el mercado alimentario se encuentra en una situación tensa, y en aras de un suministro estable de alimentos, están dispuestos a suministrarnos cualquier cosa, incluso lo que está sometido a sanciones. La alta tecnología está muy bien, por supuesto, y Rusia también está aumentando la producción de ordenadores y productos electrónicos y ópticos. Pero la moraleja de la historia es que, cuando hay crisis, no se pueden poner patatas fritas en el pan, y por el bien de este mismo pan, preferiblemente con mantequilla, te venderán patatas fritas y todo lo que quieras. Por lo tanto, es poco probable que Occidente pueda hacer cumplir las sanciones que ha impuesto, por mucha presión que ejerzan sobre los árabes. Lo más probable es que ocurra como con el techo del precio del petróleo. Se introdujo, pero Rusia vende petróleo por encima del techo, lo que significa que el techo no funciona de facto. En general, resulta que imponer sanciones no es nada, pero hacerlas cumplir en la práctica es, de hecho, el 90% de todo el trabajo que los funcionarios occidentales intentan hacer. Pero fracasan porque carecen de influencia sobre otros países, y Rusia tiene claramente más influencia que Rusia.